que sí, ahora sí, les doy la bienvenida a todos y a todas a este espacio que se llama... Uy, primero tenía que mutear, los amenacé y después no los muteé. Bánquenme un minuto. Ahí estamos. Les quiero dar la bienvenida a todos y a todas a este nuevo encuentro de Inspiradas. Inspiradas es una iniciativa cultural que tiene por objetivo promover el arte y la literatura de nuestra querida y amada y talentosa Latinoamérica, acá en Canadá, a través de todas estas actividades gratuitas que nos incluyen a todos y a todas. Son charlas que las hacemos con mucho amor, y sobre todo, ¿qué pasa con el sonido? Y sobre todo, si nos dejan, les prometemos que no solamente la vamos a pasar muy bien, sino que además nos gusta invitarlos a pensar nuevos cines, nuevas miradas, nuevos artistas, nuevas lecturas. Es un espacio para poner un poquito de pausa en esta vida de locos que llevamos y arrancar con todos estos amigos nuevos, amigos conocidos que hoy nos acompañan. Gracias a todos, sean muy bienvenidos. Este encuentro sería imposible sin el apoyo de un montón de gente, pero sobre todo del Toronto Art Council, de la Embajada de Canadá en Argentina y Paraguay, del Consulado Argentino en Toronto, del Consejo Canadiense para la Herencia Hispana, de nuestros amigos de Correo Canadiense que han sacado un hermoso artículo sobre el encuentro de hoy, Diálogos Online que nos acompaña siempre, nuestro querido Héctor, de los chicos de Casta Latina que desde Montreal nos promocionan un montón, y el grupo por supuesto de Toronto al Español, para todos los que hablamos español por estos pagos. Gracias a todos de corazón. Como ustedes saben, estas charlas las charlas de cine de Inspiradas, en general, hemos tenido muchísima suerte. Somos muy suertudos, siempre lo digo acá en Inspiradas, y hemos tenido la suerte de presentar diferentes directores y directoras latinoamericanos en diálogo, viendo diferentes perspectivas, diferentes miradas, haciendo diferentes lecturas del cine latinoamericano. Pero esta vuelta, cuando pensamos cómo arrancar este nuevo año, le dimos una pequeña vuelta y arrancamos con esta charla sobre cine canadiense. ¿Y por qué hablar de cine canadiense en este espacio? Porque de algún modo, para todos los que vivimos acá en Canadá, y por ahí hace muchos años que vivimos, y muchos no tenemos mucha idea de qué pasa con el cine canadiense, desconocemos bastante. Y quizás esto sea también parte de ayudar de colaborar a la integración de nosotros como comunidad latina acá a Canadá, a través del arte y a través del cine que nos acompaña siempre. Y creemos que este intercambio podría ser un hermoso golazo. Digo golazo porque todavía estamos con las secuelas del Mundial, chicos, ya saben, ¿no? Es obvio, que es el calificativo del momento. Así que sin más preámbulos, sí, les prometo que la vamos a pasar súper bien. Les doy la bienvenida a nuestros queridos Vanessa Benestein. Vanessa es la curadora de este espacio de Inspiradas, es programadora del Festival de Cine Latinoamericano, y es la responsable de cada cosa inteligente que pasa en el espacio de cine. La responsable es Vanessa. Y por supuesto a nuestro querido Roger Cosa. Vanessa, muchísimas gracias por acompañarnos. Estás muteada, Vané. Hola. Estaba diciendo que muchas gracias, Caro, amiga, y hola a todas y a todos, muchas gracias por estar. Somos muy afortunadas de tener a Roger en Inspiradas. Roger se la pasa viajando a festivales como programador, como jurado, entrevistando a muchos de los cineastas más notables de la actualidad para los medios en los que escribe y para su programa de TV y de radio, además de ejercer la docencia, y sin embargo siempre tiene ganas y está dispuesto a charlar con nosotros, y siempre tiene un sí para todo lo que se nos ocurre y nos sorprende con sus propuestas, con los temas,
con los invitados, los del año pasado y los que estamos organizando para el resto del año. Para los que todavía no lo conocen, les cuento que Roger es miembro de la Federación Internacional de Prensa Cinematográfica FIPRESI, es crítico de cine en el diario La Voz del Interior de la provincia de Córdoba, en la revista Eñe y en la página online Con los Ojos Abiertos, de la cual es editor. Conduce el programa de televisión El Cinematógrafo del Canal 10 y también el programa de radio La Oreja de Bresson en Radio 102.3, ambos medios de la Universidad Nacional de Córdoba, y se pueden ver y escuchar online por internet desde todo el mundo. Es co-conductor del programa Filmoteca en la televisión pública argentina, es programador de la sección Vitrina del Festival Internacional de Cine de Hamburgo en Alemania y de la Bienale de Austria, es director artístico del FICIC, Festival Internacional de Cine Independiente de Cosquín, en la provincia de Córdoba, y del DOC Buenos Aires, entre muchas otras cosas. Y ahora sí, le damos la palabra al maestro Roger. Estás muteado, Roger, ¿eh? Ahí estoy, ¿se escucha ahí? Perfecto, perfecto y bienvenido. Voy a ver si pongo este y mejora el sonido, fíjate. Dale. Nosotros igual te escuchamos bien. Pero ahí se escucha mejor. Perfecto. Bueno, bueno, antes que nada, muchas gracias a Inspiradas, a Caro y a Vanessa, que vuelven a confiar en mí. En esta ocasión es una confianza desmedida y vamos a tratar de no hacer un papelón, en principio. ¿Por qué digo esto? Porque no vivo en Canadá. Y estoy seguro que la mayor parte de las personas que están allí, al tener un conocimiento directo de si es que les interesa el cine, seguramente conocen más que lo que yo voy a decir sobre el cine de Canadá. No deja de ser una perspectiva de lejos, y no deja de ser una perspectiva que está ceñida a una lectura del cine de Canadá, que es la mía, lógicamente, y que está relacionada estrictamente con dos actividades que hago, o que realizo o que ejerzo, que es la crítica cinematográfica por un lado, y la programación por el otro. Como programador, muy pocas veces he programado películas canadienses, pero algo que decía Vanessa recién, que es verdad, tengo a veces yo la suerte en realidad de, como programador o como crítico de cine, y a veces empleando o favoreciéndome de un oficio respecto del otro y viceversa, me lleva a o participar algunas veces de clases magistrales o de entrevistas con algunos directores. Entre ellos, probablemente uno de los cineastas que más he entrevistado en mi vida. De hecho, 2 entrevistas televisivas y 3 o 4 entrevistas por escrito o que han sido publicadas. En radio no, porque no habla español, es de Nicoté. Y sin duda Denis Coté es una de las figuras claves del cine canadiense actual. Y además es un cineasta clave del cine vinculado a Quebec, que en un sentido podríamos pensarlo, al menos en cantidad de hablantes del francés, es una minoría en relación a lo que es Canadá en su conjunto, que hay un predominio de la lengua inglesa. Lo cual ya de por sí, pensar sobre el cine canadiense nos pone en un problema inicial, previo al cine, que es la constitución misma de Canadá. No la constitución en el sentido de las leyes, sino cómo se ha constituido como nación. Entonces estamos ante múltiples problemas lingüísticos, problemas de acceso a las películas. Yo hablo desde lejos. Muchos de los que están acá deben hablar francés
e inglés, pero la mayoría seguramente hablan en español. Estimo entonces que muchos son hijos de inmigrantes o han nacido o no, o han ido en los últimos 10, 15, 20 años por razones diversas al Canadá. De tal forma que eso ya da una indicación, o al menos nos permite pensar algo. Pero bueno, en principio eso es lo más cercano que yo tengo, por un lado, a pensar el cine de Canadá. El otro es la admiración que siempre le he prodigado en un primer momento, y ese es un problema para el cine de Canadá, a David Cronenberg. O sea, sin duda alguna, cualquier persona que dice cine canadiense, lo primero que piensa es Cronenberg. Alguno más avesado, algún espectador más avesado, habrá de decir Atom Egoyan, con quien alguna vez, dado los privilegios que Vanessa decía, sí cené en el Festival de Cannes con su mujer y él, y mi jefe alemán, que son amigos. La conexión ahí no es tanto por Canadá, sino por Armenia, que eso también indica otra dimensión más. La cantidad de directores que podemos referir de Canadá con importancia, muchas veces tienen no una doble nacionalidad, o al menos una inscripción nacional que no se clausura en la pertenencia a un país. Deepa Mehta es otra cineasta importante, que es india, o de la India. Generalmente se dice hindú y está mal dicho. India es el país, hindú son los hinduistas que profesan la fe en el hinduismo. Bueno, es una cineasta que se ha dedicado, a veces ha filmado cosas de la India, pero también ha filmado la migración, ¿no? Entonces, claramente tenemos un país que está en una constante evolución identitaria, o en todo caso en una tensión identitaria, que además es lógico que también haya migración, porque es un país de gran extensión, pero de poca población, un poco en ese sentido como Argentina. O como Australia, que por otro lado es un buen trabajo para un historiador. Sería, entre otras cosas, aunque hay diferencias con Australia, pero son dos países de inmigración anglosajona, donde en ambos casos ha existido una población previa, muchas veces llamada pueblos originarios, indígenas. Todas esas nominaciones son siempre problemáticas según los pasos de los años y las décadas, desde las tensiones que se originan en los estudios, a menudo académicos, donde siempre hay una renovación del lenguaje que está siempre asociado a cómo ser menos racista, menos excluyente o lo que fuera. Entonces, si uno no sigue las publicaciones cotidianas respecto de eso, nunca se sabe bien cómo decir. De todas maneras, lo que está claro es que son países de genocidios, son países de muertos, son países, como también lo es en la Argentina, en donde, como alguna vez dijo el finado Horacio González, la historia es... la materia espesa de la historia es la sangre. Son países con sangre. Y esto en el cine a veces se refleja, a veces no se refleja. Pero cuando uno piensa Australia y Canadá es interesante ver las semejanzas y las desemejanzas. Por ejemplo, en Australia hay algunas películas vinculadas al western que podría haber existido con mayor afluencia en el cine canadiense. Sin embargo, en el cine canadiense una de las particularidades, después de un largo periodo de predominio del documental, habrá de ser el cine de terror. En ese sentido, es interesante pensar el lugar de Cronenberg, que Cronenberg empieza trabajando estrictamente en ese género, en un momento crucial. La década del 60 y sobre todo los fines del 60 para Canadá es una renovación del cine en su conjunto, con nuevas instituciones estatales apoyando el cine, pero con una suerte de, no es que estaba prohibida la ficción, porque nunca lo estuvo, pero sí con un nuevo influjo
para la ficción, y en eso aparece el cine de terror, como un problema de fondo, porque la idea en principal, es raro que un Estado se proponga financiar, si se trata de ficción, películas de terror. En general las películas de terror tienden a ser menospreciadas, un poco misteriosamente, un poco como la comedia, ¿no? Comedia y terror nunca ganan los grandes premios Oscars, por ejemplo, o nunca son las películas que están en el corazón de un festival clase A. Sin embargo, la explosión del cine de ficción canadiense tiene mucho que ver con ese género, ¿no? Al menos en un primer momento. Y luego, sin duda, o al mismo tiempo, es también la constitución de autores cinematográficos. Eso es algo que también se puede, de alguna manera, entrever en la historia del cine de Canadá. Pero bueno, digo esto como desde dónde estoy hablando, y lo que voy a tratar de hacer, digamos, esta charla, me cuesta pasar del término charla a otro término. No es una disertación, es tan solo una exploración, una exploración en público de algunas inquietudes que a mí me genera el cine de Canadá en general, o en todo caso el cine de Canadá en particular, y a propósito del cine de Canadá, pensar problemas de otro orden vinculados al cine, que en ese sentido el cine permite pensar un conjunto de situaciones siempre cambiantes, problemáticas en torno a la identidad, en torno a la visión que se puede tener sobre un país, sobre lo que significa pertenecer o no pertenecer a un país y a las expresiones que puede tener un país. Entonces, esto es como un primer giro, una primera aproximación a lo que de alguna manera yo denominé en el país de David. Debo decir que alguna vez a David Cronenberg le preguntan quién soy yo, y yo soy la nada misma, como mi nombre, cosa, cualquier cosa soy. Pero alguna vez cené con David Cronenberg, que no se ni acordar, no pasé ni una palabra porque estaba muerto de vergüenza, en el año 2007 o 2008, en uno de los festivales que trabajo, en el Filmfest Hamburg, se le dio un premio a la trayectoria. El premio lleva el nombre de uno de los más grandes cineastas de la historia del cine, que es Douglas Sirk, y se le dio el premio a Douglas Sirk. Entonces hubo una cena y bueno, yo simplemente me senté un costado lejano, pero mis ojos realmente iban hacia Cronenberg, porque la admiración de Cronenberg empieza con mi adolescencia. Como le debe pasar a cualquier persona de nuestra edad, La Mosca tiene que haber sido una película que tiene que haber llamadole la atención. Y ahí ya vemos un poco, justamente esa película quizás marca mejor que todas las películas precedentes a lo que Cronenberg empezó a realizar como autor, esta yuxtaposición entre una película de género, pero claramente una película que tenía una visión autoral. Lo cual lleva a desmantelar muchas veces el prejuicio y el conflicto respecto de que las películas de género no diluyen la visión autoral. Lo cual es una gran falacia, una gran mentira. Estamos empezando desde John Ford en adelante, cualquier película de John Ford, o de Sam Fuller, que muchas veces son de guerra, tienen una visión. Y en ese sentido, yo no he vuelto a ver ahora las películas de Cronenberg, más o menos me las acuerdo bien, pero en principio hay en Cronenberg, en esa película en particular, ya se ve lo que ya se veía previamente, pero hay una visión autoral más fuerte y algunas de las obsesiones que tienen que ver con las mutaciones físicas, mutaciones de especies, intercambio de las especies. Si uno recuerda Shivers es la inoculación de un
no de un virus, como un parásito, que tiene que cumplir en un primer momento una función particular en los órganos deficientes de los cuerpos, a partir del deseo de un científico de investigar sobre eso. Y en un momento determinado, ya con un avance en la investigación de un modo clandestino, no salen las cosas bien, los bichos empiezan a crecer y el segundo nombre que tiene aquella película inicial de Cronenberg del 76, si no mal recuerdo, es una película que, o del 74, bueno, después lo ven ustedes, es una película en donde, también tiene un segundo título, es Vienen desde adentro, sería la traducción, ¿no? Salen desde el cuerpo, y esta mutación del cuerpo, esta forma de pensar la relación entre la biología y la ontología, es decir, nuestra forma de ser definida por la biología, ya está. Está sin duda en Shivers, está en The Fly y está más que nunca en la última película de Cronenberg, que es Crime of the Future, que dicho sea de paso ya había una versión de Crime of the Future de 1 hora y 3 minutos, que se puede ver por ahí, previa, en realidad no se la considera la ópera prima, siempre se la considera la ópera prima a Shivers o Shivers, pero en realidad la ópera prima sería The Crime of the Future. Por eso Crime of the Future, la segunda, o la versión real de la película, puede ser vista como una especie de glosa de todo Cronenberg, ¿no? Me parece que está ahí. Pero me parece que es importante, vamos a volver a Cronenberg, pero en principio dijimos en el país de David. El país de David es un país complicado. En primero es un país que tiene, o sea, uno no piensa que es un país que tiene una monarquía parlamentaria. O sea, y cuando uno se fija, ¿quién es el rey de Canadá? Es el rey Carlos, o sea, es el rey de Inglaterra. Lo cual se habla de que estamos ante un problema en la historia de un país. Yo creo que si uno se pone a estudiar o por algún motivo u otro llega a interesarse por la historia de Canadá, puede pasar verdaderamente de largo esta constitución política que tiene un país como Canadá. Lo cual habla que estamos ante un problema fuerte de identidad. Al decir un país, estamos diciendo un Estado-nación. Insisto en esto porque si hablamos del cine canadiense, y para el cine canadiense siempre ha sido un problema interrogarse si existe un cine canadiense, quizás lo más acertado sería decir, existen cines canadienses, pluralizarlo, pero no dejan de estar vinculados a una legislación general, que es de un país llamado Canadá. Por lo tanto, al decir cine canadiense, no podemos no referirnos a un Estado-nación complejo. Primero bilingüe, si no tomamos en cuenta las otras lenguas que están en el detritus secreto de la historia de Canadá, en las distintas naciones indias o indígenas, aborígenes, como ustedes quieran decir, que están allí, que subsisten y que además han producido cine. O sea que eso también es muy importante. Ahora, si uno revisa las primeras películas canadienses, todas las primeras películas canadienses fueron mayoritariamente, estamos hablando del periodo silente, películas que estaban destinadas justamente a ajustar, detectar, ajustar, comunicar, fijar, enunciar y vindicar qué significaba ser canadiense. O sea, y eran películas documentales. El documental siempre fue desde el punto de vista de las políticas culturales de Estado, fue el género predilecto en la historia del cine de Canadá. Y mucho tiene que ver con esta concepción de poder, a través del cine, ir trabajando sobre una revisión, o en todo caso una reconstrucción
de la historia de Canadá, porque es una historia compleja. Ahora, cualquier persona con un poco de estudio universitario, incluso ni siquiera universitario, puede reconocer, por decir, dos películas características de ese momento. Amazing Man, creo que era el título, o Sin Canada, son películas, Periodo Silente, que están destinadas a trabajar sobre el predominio de una cultura, que es la cultura del hombre blanco, y proponer una lectura sobre los pueblos precedentes en una suerte de situación, en un menoscabo, o en un menoscabo que está invertido como una forma de, con esta impronta de la nación canadiense que se erige en torno a esa cultura, una manera de absorber aquellas culturas por un presunto progreso. Eso está en esas películas iniciales. El famoso National Board of Canada, que es la primera institución que la vemos siempre cuando vemos una película, esa institución ha sido partícipe desde el 38 en adelante de todavía persistir con la idea del documental como base. Y además, uno de los que presidieron la institución fue John Grierson, que fue uno de los grandes, en este caso inglés o británico, uno de los grandes directores de documentales. Por lo tanto, eso es algo que va a ser muy importante en los inicios del cine canadiense. Por un lado, la identidad. Pero la forma de trabajar sobre la identidad, o en todo caso, podríamos decir desde otro punto de vista, cómo seguir erigiendo un mito fundacional, a través además de algo que presuntamente se trata de una forma de encuentro con lo real, un presunto encuentro con lo real, un tratamiento artístico de lo real, que sería el documental, un tratamiento cinematográfico de lo real, como algo que tiene que ver no con la ficción, sino con la no ficción. Por lo tanto, como forma de sedimentar un mito de origen, es mucho más efectivo que lo que hizo, por ejemplo, que gran parte de la fuerza creativa del cine estadounidense, que no fue otra cosa que erigir una revisión de la historia de una nación. Por eso, clave en el cine estadounidense será el nacimiento de una nación de Griffiths. Pero si uno lee el cine estadounidense, gran parte de todo, incluso hasta hoy, constantemente el cine estadounidense, eso es muy interesante, estamos hablando del cine industrial, trabaja sobre la historia incluso no lejana, incluso reciente, como dan cuenta las películas sobre la guerra de Vietnam, por ejemplo, o las distintas invasiones a Irak. O sea que constantemente hay ahí un impulso de que el cine se emplea como una forma de indagación, reconstrucción, revisión, a veces crítica, a veces no, de la historia. En Canadá, ese impulso inicial aparece ligado al documental, y eso es muy característico de esa cinematografía, no de otras. Eso me parece que es importante destacar. Hay una razón por la cual es así, y esto tiene que ver con una desgracia. Creo que es una desgracia vivir cerca de Estados Unidos siempre. Disculpen si hay algún estadounidense presente. No, está todo bien con Estados Unidos. Pero claro, es una desgracia porque es un país que nunca está estrictamente ligado a sus fronteras, sino que constantemente se desborda de sí mismo. En este sentido, uno de los desbordes del siglo XX hay dos elementos claves en la historia cultural estadounidense, que es la música, sobre todo la música popular, y el cine. O sea, son dos herramientas, son dos formas de expresión que fueron probablemente las dos más extraordinarias invenciones, o en todo caso, las formas de mayor
la importación simbólica mayor que tuvo el siglo XX y que la importancia y el predominio de la cultura estadounidense fue absoluto. Entonces, pensar en un cine desde Canadá, cuando ni siquiera pasa como lo que sucede con México, que se habla en otro idioma, en español, por lo tanto puede haber una resistencia para trabajar sobre un mercado interno respecto de el lenguaje con el que hablan los personajes, en español, ni siquiera tuvieron los canadienses la posibilidad de establecer un distanciamiento de lo que sucedía en los Estados Unidos y una industria pujante y expansiva respecto del Canadá, porque encima comparten el territorio, la cercanía y una lengua mayoritaria. Por consiguiente, la ficción muchas veces fue pensada como casi como si hubiese una división del trabajo simbólico en el continente hacia el norte. Nosotros podemos trabajar sobre el documental. Los que están al lado harán las ficciones. Y lo mejor que podemos hacer eventualmente es a través de taxes, a través de políticas para la incentivación de la industria, atraer a los que filman en Estados Unidos a Canadá. Entonces, la ficción en un primer momento, si no tuvo la importancia que después tuvo, y eso es algo que cambia radicalmente desde fines de la década del 60. Tiene que ver con la cercanía de los Estados Unidos. Esto es un problema que persiste, porque si bien se siguen haciendo... Uno de los problemas, de hecho son problemas de orden de regulaciones vinculadas a las instituciones del cine mismo de Canadá, están relacionadas, ¿qué entenderíamos o qué entendemos por canadiense? ¿Es canadiense porque la directora o el director nació en Canadá? ¿Es canadiense porque se filma en Canadá, pero son todos actores estadounidenses que vienen acá? Plus elementos ya que son más complejos desde un punto de vista estético y cultural, es las formas del habla. No se habla de la misma manera en Toronto que en los Estados Unidos, y así podemos establecer ese problema. La otra vía, que es la francesa, que no es una vía menor, también es problemática. Porque cuando el cine, sobre todo de Quebec, va a tener su momento de esplendor, que también está relacionado con la década del 60, fin del 60, 70, tan solo pensar una película seminal y un autor seminal, vamos a leer un manifiesto escrito por él, por Claude Soutré, no sé cómo se pronunciará en francés, disculpe, yo no hablo francés y no lo voy a pretender hacer que hable. Pero cuando uno lee cuando uno ve su primera película, la más conocida es Mi tío Antoine. Me estoy refiriendo a una película de 71, si no me equivoco. Take It All es el título en inglés, no me animo a decirlo en francés. Esa película a los 10-15 minutos, primero que nada está dedicada a Jean Rouge y a Norman McLaren, lo cual es muy interesante porque indica lingüísticamente una dimensión binaria. Son dos lenguas, son dos directores, un inglés y el otro francés. Pero inmediatamente en la película, a los 10-15 minutos, aparece Truffaut, el famoso, uno de los grandes cineastas franceses de la Nouvelle Vague. De tal forma que la relación inmediata de un primer momento del cine autoral, de la zona de habla francesa del cine canadiense, tiene como espejo inmediato la renovación o la reinvención del cine, en todo caso el inicio de la modernidad cinematográfica, que podemos pensarla como la Nouvelle Vague, como uno de sus fenómenos centrales dentro de la historia del cine, como una zona inmediata de reconocimiento. O sea que la situación en ese sentido del cine canadiense tiene estos cercos o estas cercanías o estos espejos que deforman o no deforman, pero que son espejos, son reflejos, dan un reflejo.
Entonces, pensar la identidad del cine de Canadá es tan difícil como pensar, obviamente, la identidad de Canadá en tanto un Estado-nación. Entonces esto, lógicamente, es un problema que está en cualquier cinematografía nacional, sobre todo cuando esas naciones, en realidad no hay, podemos revisar cualquier cinematografía y nos vamos a topar inmediatamente con esto. Pasaría lo mismo si nos dedicáramos a la India. La India tiene los mismos problemas que Canadá. Primero, pues, es un territorio extenso. Quienes hablan en el norte, las lenguas que se hablan en el norte no son las que se hablan en el sur. Los climas del norte no son los climas del sur. Las religiones del norte no son las religiones del sur. Igual, Roger, Y acá lo único que sí compartimos es el clima. Siempre estamos muertos de frío. eso es cierto y está muy bien que lo digas, porque uno no debería. El clima no es una cuestión, el clima no es una cuestión ligada estrictamente a las condiciones de sentirse menos o mayormente congelado, como el caso que siempre que hablamos por privado, siempre te estás quejando del clima. Yo siempre estoy anhelando estar en lugares fríos, por suerte en este momento estoy en Rumania, son como las 2 de la mañana, y creo que la temperatura es no te voy a decir, porque es fantástico, estamos hoy en 6 grados bajo cero, así que no estoy tan lejos de ustedes. No, pero vos sabés que Pero hoy hablaba con Vanessa antes de conectarnos y justamente hablando del clima, que es deporte nacional aquí, y había leído en algún lado algo sobre Cronenberg, el cual decía él que a los 22 años, que él todavía no sabía que iba a ser director de cine, se iba a dedicar al cine, y que vio una película que fue la que de algún modo lo inspiró o que le hizo clic en este giro de la literatura a cosas que se llamaba El invierno nos mantuvo calientes. Digo, solamente a un canadiense eso le puede determinar el resto de la carrera y su vida y su destino. está bien lo que me parece, es un buen aporte, que parece un aporte de color. No es un aporte de color. Alguien escribió me sale por momentos, pues se va en los comentarios, puso algo así, que el frío es una cultura en sí mismo, sin duda alguna. El frío ni siquiera es una cultura, es una condición, sobre todo cuando los climas son extremos, es una condición de la ontología, es decir, de la forma de ser de un grupo humano. Y esto es realmente notable, me parece que hay que decirlo, y se ven en muchas películas canadienses. O sea, la implicancia del clima es un elemento que no es solamente del orden de lo que transcurre en el paisaje, en el presunto fondo de un film, sino más bien que en ese presunto fondo del film está introduciéndose secretamente en el profundo, en la intimidad de los personajes. Hay una cantidad de películas para denotar eso, y eso no es un tema menor, lo cual también llama a la importancia que puede tener los climas, el clima en general en el cine. Uno no puede pensar, cuando uno piensa en los westerns, en los westerns estadounidenses, cuando uno piensa en las películas rusas o soviéticas, uno no puede desestimar la relación que existe entre la geografía y la estética. Entonces, al pensar en ese sentido sobre el cine de Canadá, no se puede desestimar el frío, entre otras cosas, pero también su geografía, entre otras cosas, porque uno de los grandes problemas que uno tiene, ahora vamos a hablar de Winnipeg, el país que siempre hace frío y que la gente, según el gran Guy Marin dice, todos son sonámbulos, porque el frío los pone a dormir, ¿no? Esa es el chiste metáfora que emplea para mí la mejor película que él ha hecho, una de las películas más hermosas
porque el cine de Nadine es un cine que siempre está rozando zonas de secretas perversiones o elementos que no son, o en todo caso, están vinculados a ningún tipo de felicidad, sino a una forma compleja de la existencia, y no obstante, aquella película que acaba de alguien nombrar es una de las películas más felices en cierta medida. Felicidad a la canadiense, sino una felicidad fría. No estamos en una película caribeña. Digo esto porque, bueno, efectivamente los climas, particularmente es un tema que me apasiona, la relación entre las geografías y los modos de pensar, o la geografía y los modos de la sensibilidad. En el caso del cine, la relación entre geografía y estética. Uno piensa en las películas soviéticas, por ejemplo, la noción de horizontes infinitos. Bueno, basta pensar todo lo que es Rusia para entender por qué. Y eso lo podemos ver en muchas cinematografías. Entonces, este caso no sería una excepción, sino algo bastante importante y constitutivo. Sin embargo, algo que pasa cuando vemos películas canadienses, no sabemos muchas veces, excepto para quien vive en Canadá, pero uno ve una película estadounidense e inmediatamente identifica, esto es New York, esto es Los Ángeles, esto es... Ya Boston es un poco más difícil, probablemente, Chicago es un poco más difícil, no tanto Miami, ¿no? O sea, ese cine ha devuelto constantemente un paisaje que se ha convertido en una iconografía cinematográfica de las ciudades. Podemos decir lo mismo, obviamente, de París, y podríamos buscar otras ciudades, incluso Buenos Aires, daría también esa perspectiva. Cuando vemos películas canadienses, si no se dice, excepto que uno conozca muy bien la palabra Toronto, la palabra Vancouver, la palabra Quebec o lo que fuese, se tarda en entender si lo que estamos viendo está transcurriendo en ese lugar o en otro lugar, o en un lugar no imaginado, sino en una ficción, en un pueblo de ficción o en una ciudad de ficción. Es muy interesante ver, yo prestaba atención, siempre presto atención a las películas canadienses, cuando el film da a entender que se está en un lugar. Porque obviamente hay lugares muy clásicos de Canadá que se reconocen de inmediato, no son tantos. Pero si no, uno puede creer que está en los Estados Unidos fácilmente, y es otro de los problemas que tiene la cinematografía canadiense, es decir, es establecer un paisaje reconocible. Quizás para el que vive en Canadá fácilmente se reconoce, pero no para el que vive fuera de Canadá. O sea, si no aparece en la inscripción, esto es esto, esto es aquello, esto es lo otro, bueno, uno no sabría. De hecho, uno se olvida la relación que existe entre las geografías y las ciudades. O sea, es como si las ciudades fueran, excepto que uno se dedica a la geografía desde allá. Pero si uno va al cine y mira, esto es en Estados Unidos. No. Y de pronto entiende, no, esto es Canadá. Entonces, me parece a mí que también es interesante. Entonces, volviendo, usé un poco la interferencia amigable y amable y pertinente de Caro para decir algo que estaba en carpeta, digamos, estaban los materiales previos en mi imaginación de cómo pensar el cine de Canadá. Para resumir esta primera parte, es difícil determinar qué significa una cinematografía nacional. Porque cuando uno empieza a ir a fondo, sobre todo si quiere encontrar algún punto en común, ¿existe un punto en común entre todos los cineastas de Canadá? Es difícil encontrarlo.
Se pueden advertir algunas que otras obsesiones, pero sería la de todos los cineastas canadienses. Es difícil también decirlo. Y encima, en el caso de Canadá, tenemos 2 lenguas dominantes o 2 lenguas oficiales. Hay otras lenguas que están allí subyacentes, que aparecen en algunas películas. Y por otro lado, tenemos una historia sinuosa para entender cuál sería lo común de esa nación. Fácilmente podemos encontrar que en la mayor parte de las películas canadienses la gente está obligada. Por lo tanto, podemos pensar algo ya que escapa al abrigo, que tiene que ver la situación del cuerpo en las películas canadienses. ¿Cómo se filman los cuerpos? ¿Cómo se filma el sexo? ¿Cómo se filman los vínculos corporales cuando se va desde una mera interacción funcional a una dimensión afectiva? ¿Afecta o no afecta? Una de las cosas muy recurrentes del cine de ficción canadiense es la sexualidad. Eso es algo llamativo. Si yo miro ciertas películas, por ejemplo, si uno ve películas brasileras, el sexo tiene una dimensión siempre política. Probablemente una de las cinematografías más libidinosas que tiene el cine contemporáneo, el cine en general. Si uno ve el cine el cine soviético, no hay tanto una dimensión libidinosa. En el cine canadiense el sexo está muy presente y por líneas muy diferentes. Por otro lado, y esto es el momento de decirlo, el cine queer en Canadá es un cine de una importancia primordial. Quizás en parte porque tiene que ver con las historias la historia de las leyes en ese país, donde ustedes o muchos de ustedes viven, donde, entre otras cosas, el matrimonio igualitario fue el primer país en decretarlo legalmente. Por lo tanto, la línea del cine de esos tiene una compañía. Eso no viene, las leyes no provienen de la imaginación de un burócrata o de la imaginación de un filósofo, jurista, sino de una cultura que misteriosamente, o no tan misteriosamente, si uno no empieza a tratar de entenderlo, se van dando el conjunto de situaciones y un orden simbólico X permite un cambio que se lleva a una legislación. Bueno, eso tiene una expresión legal, pero antes de una expresión legal tiene que haber una cultura que trabaje esa expresión legal. Bueno, por esa misma razón uno podría pensar la cantidad de cineastas muy distintos entre sí. Una cosa es Patricia Rossema, una cineasta, yo diría, absolutamente convencional en cierta medida, que ha trabajado sobre esa dimensión de un amor ya no del orden binario, más dedicado finalmente al amor de las mujeres. Si uno piensa en Bruce LaBruce, donde ya es mucho más experimental, donde hay una provocación y donde muchas veces coexisten la pornografía con la pornografía. No digo pornografía y estoy pensando con maledicencia, ¿no? Para mí la pornografía es un género cinematográfico. Y digo pornografía porque en las películas de LaBruce hay escenas explícitas de sexo, sin ningún tipo de problema, pero están siempre concatenadas con un relato, y los relatos no son relatos al servicio de generar el momento determinado donde los personajes tienen sexo y lo que importa es el sexo. Importa tanto demostrar o mostrar o escenificar escenas de placer explícito, y al mismo tiempo, en el mismo lugar, hay una importancia sobre el relato estricto. Es decir, no hay una... Generalmente los relatos pornográficos, cuando uno los reconstruye, o más dicho, el género pornográfico ortodoxo, es lindo decir pornografía ortodoxa, dicho sea de paso. Eso en principio parece una
Es hermoso, es hermoso. Para pornografía ortodoxa. La pornografía ortodoxa lo que hace, lo que importa es mostrar la mecánica sexual en primerísimo plano y trabajar sobre un relato que sirva simplemente para la unión de las escenas eróticas. Si uno ve una película de Bruce LaBruce, no es eso lo que sucede. Coexiste el relato con lo que consiste el relato con esas escenas, ¿no? Creo que para mí una de las grandes películas de LaBruce es The Raspberry Rage, donde allí hay, digamos, toda una lectura radicalizada de izquierda, una relectura para mí, uno de los más controversiales, si se quiere, psicoanalistas, que fue Wilhelm Reich, que concibió el problema del orgasmo era un problema político, no era un problema solamente de lo íntimo, ¿no? Entonces, está la función del orgasmo, entre otras cosas, como otros libros de Reich, están vinculados o destinados a tratar de entender la relación entre el fascismo y la insatisfacción sexual, al menos esa fue su idea inicial. Y no fue solamente, digamos, en esa película se lo evoca, va más allá de eso, hay toda una iconografía de izquierda latino, incluso fotos del Che que aparecen por ahí. O sea, hay toda una lectura 60-70 recuperada en nuestro tiempo, con un conjunto de escenas y con un secuestro, con todo en una dimensión casi cómica y si se quiere, además de cómica, paródica casi en ciertas instancias, pero no paródica de las ideas, sí de la forma en la que está representado. Es todo muy liviano, casi un chiste todo el tiempo. Recuerdo cuando vi esa película por primera vez, 11 de la mañana en el Festival Internacional de Cine de Buenos Aires. La gente iba a las 11 de la mañana a ver la película y literalmente yo estaba sentado al lado de dos personas. Una persona que tenía como 70 y pico de años, un señor viejito, y una chica muy joven a mi derecha o viceversa. Y yo estaba en el medio, ¿no? Empieza la película, empieza esas escenas, estoy sentado y yo veo, ¿sabes? El esfuerzo de la experiencia cultural, de la independencia, el cine, el arte, y era un descontrol la sala, ¿no? Y era a las 11 de la mañana, lo cual son esas formas geniales que a veces tienen los festivales de conjurar esa noción primero es que es un poco el juego de Bruce LaBruce, digamos, desestimar la alta cultura y la baja cultura, desestimar las buenas costumbres y los placeres, o sea, hay una suerte de democratización estética por un lado, y al mismo tiempo ponen en el mismo universo el relato y la pornografía. Entonces, esto es importante decir, porque esta es otra de las cosas que tiene el cine canadiense, digamos, tiene sus autores relacionados a la pornografía. Desde que empecé a hablar de la pornografía ya se fueron dos, o sea que voy a tener que ponerme a hablar inmediatamente de teología para poder compensar Estás la ahuyentando a la situación. audiencia, Roger. Sí, sí, sí. Estás ahuyentando a la audiencia. Estaba a punto de hacer una performance, pero no la voy a hacer, así que quédate tranquila. En todo caso, haré una performance religiosa para... No te desvíes de tu camino. ¿De qué camino me estás diciendo? O te dicen por cucaracha, te vamos diciendo por cucaracha al raite. La pornografía ortodoxa, por favor, no te desvíes. No me desvío de... No, bueno. Quería... Me parece que es importante la otra vía, que hace un rato decíamos, que hay cine, llamémosle indígena, o cine aborigen, o cine de las primeras naciones, como quieran ustedes llamarlo. Yo quería volver a ver, porque las he visto las películas, y las he olvidado, y no las pude volver a ver, no las pude tampoco, no me di cuenta, porque las podría haber retomado. Yo viajé, saliendo con la charla, viajé con mi disco rígido, tengo 3 discos rígidos,
Pero hay una cineasta que es importante, curiosamente no ha nacido en Canadá, es otro de los casos que tenemos de cine, decíamos, de Dipamita, o de Pamita, como un caso específico. Discúlpeme, del anterior, para volver al sexo, ¿no? Porque, digamos, dentro del cine queer tenemos a un cineasta que hoy tiene o sea, ha sido relativamente consagrado en el cine, en el Festival de Cannes, que es Xavier Dolan, ¿no? Muy conocido, muy popular. Trabaja por otra línea, no nada que ver con la pornografía, pero evidentemente está interesado en la expresión del deseo, cuando el deseo está configurado o ordenado bajo la dimensión de los mismos sexos que se atraen, ¿no? Entonces eso es importante decir porque es un autor, no es de mi interés, debo decirlo, hay una sola película que me gusta de él, es La granja de algo, no me acuerdo el nombre de una granja. De Tom. De Tom. Sí, La granja de Tom. Esa es la película que más me interesa de él, que la más hitchcockiana, yo sé de paso. Pero es evidentemente uno de los cineastas canadienses de mayor ascenso de los últimos años, ¿no? Me parece que es importante de decir. Pero el caso de Alanis Obomsawin, no sé cómo se pronuncia, es una cineasta importante dentro de lo que fue el cine relacionado con las representaciones o la reconstrucción, ¿no? Trabajados de documental de la década del 60 en adelante, vinculado con el universo de los pobladores iniciales o de la primera nación, como a veces se le dice. Hay una película que es clave, que es una película que yo recuerdo haberla visto en el 2002, que no se pasó en Argentina, por ejemplo. Yo la terminé, me acuerdo, no la conocía a nadie, proyectando en los cineclubes que en ese entonces yo solía programar, que es Atanarjuat, o The Fast Runner, como es conocida, de Zacarías Sunuk, que es una película notable, porque se toma unos 500 años para atrás. Bueno, no es tomé esa película porque es una ópera prima. Es una ópera prima, además tuvo la suerte de entrar a Cannes, por eso la película se empezó a conocer rápidamente. Luego, Sunuk quedó un poco corrido de los grandes festivales. Lógicamente, en Toronto pasan de todo, porque Toronto, más que un festival, es un marco, con todo respeto, excepto Wetlands, donde ahí sí hay una verdadera curación, o si se quiere, una verdadera lectura curatorial sobre el cine contemporáneo, aunque está más dedicado a Wetlands, sí. Está más dedicado al cine experimental, no necesariamente, pero esa es la idea, que es otra de las grandes vías que tiene el cine canadiense, dicho sea de paso. O sea, el cine experimental en Canadá ha sido importante desde la década del 60 también, tiene sus directores claves y sus manifiestos, pero Toronto en general, bueno, se ve de todo y al mismo tiempo y pasa, ¿no? Distinto es Vancouver, que tiene esa beta más vinculada con el cine oriental o asiático, y otros festivales que ya tienen menor importancia dentro del mundo de los festivales, no para Canadá, pero desde afuera, Montreal en cierta medida también, pero digamos, Toronto y Vancouver son dos festivales que se le presta atención más allá de Canadá. Pero eso fue un pie de página. Lo importante es que después las películas de Sunuk no fueron tan vistas, ¿no? Y él insistió con ese universo, pero esa película en particular es una introducción notable a la cultura de los inuit. Si no la han visto, es un poco larga, pero es realmente notable. Y es notable por muchas razones, porque es la reconstrucción a través de un mito, a través de una suerte, no solamente de cultura, casi yo diría que hay secretamente una idea de cosmogonía
que aparece, como de dónde proviene el bien y el mal dentro de un universo, donde aparecen formas o leyes de parentesco, formas de entender el sexo, formas de entender las creencias, además debe ser la película menos aconsejable para cualquier vegetariano o vegan. Lo que se come de carne en esa película es absolutamente delirante. Pero es una película muy recomendable y que parte de esa misma dimensión, ¿no? Es una película importante en ese sentido. No quería dejar pasar una película reciente en esa dimensión, que es la de Raine Vermette, o Vermetti, no sé cómo se pronunciará. Es una película que arrancó en Berlín en el año 2021, cuando el Festival de Berlín se hizo online, y después se dividió online fue en marzo en realidad, del 1 al 5 de marzo, del 1 al 5, y luego se volvió a hacer en junio para el público, pensando que la pandemia habría de atenuarse, y de hecho fue así. La película se llama San Anne. Ahí, en esta película en particular, es muy interesante porque lo que sucede en Vernet confluyen dos elementos característicos del cine de Canadá. Por un lado, es una cineasta que reivindica su relación con los Métis, es decir, con la nación Métis, que es toda una situación bastante compleja. Pero junto con eso es una cineasta experimental. La película es bastante rara. Y por otro lado, cuando uno lee los manifiestos que hubo en la historia, hay aproximadamente 11 manifiestos dentro de la historia del cine de Canadá, lo cual es una cosa increíble. Por momentos había más manifiestos que películas de ficción. Entonces uno dice, ¿qué les pasa? Ahora, uno de los primeros manifiestos, yo anoté algunos. Bueno, está uno, que es una carta abierta en el Congreso del Cine Experimental en 1989, está el de las películas discontinuas de 1967, está el Film Farm Manifiesto de Philip Hoffner, que es un cineasta muy interesante. Es difícil hallar sus películas, pero en todos ellos hay una defensa extraordinaria, y aquí también en tensión con el cine estadounidense narrativo, con el cine clásico americano, con el cine moderno americano, digamos que son el cine estadounidense, aunque también tiene una línea, el cine estadounidense tiene grandes cineastas experimentales, pero hay una preocupación sorprendente por defender formas de narrar discontinuas, es decir, romper con el concepto narrativo lineal. Es decir, que las películas empiezan, van siguiendo hay una evolución narrativa hasta llegar a un corte final, donde hay o un drama que se entiende, o hay como se dice finalmente, un final feliz o infeliz, pero hay la discontinuidad es una preocupación. Y si uno piensa en cineastas, incluyendo el mismo Cronenberg, que siempre da la impresión que hay una dimensión, hasta le diría Patricia Rossama, que no tiene nada, digamos, bien tradicional. Tienen algunos momentos de experimentación. Por ejemplo, creo que como la primera película de Rossama se llamaba I Have Heard the Mermaid Ring, o The Mermaid, no me acuerdo. Sí, bueno. Esa película del 86, 87. Esa película tiene elementos mínimos de experimentación, por ejemplo, con el color. El personaje, que este es otro de los grandes temas, y vamos a ir para mí en algún momento ya cercano a esta charla, a uno de los temas centrales que tiene, para una de las grandes películas de la historia de Canadá, que todavía no la nombro,
pero que es también es algo muy interesante, es la representación de la clase trabajadora en el cine canadiense. Bueno, si bien el gran tema que aparece en la película, la ópera prima de Patricia Rosama, es la relación lésbica o potencialmente lésbica entre una mujer dedicada al arte y una mujer que no sabe muy bien qué hacer con su vida y es una empleada, una secretaria, pero que en sus momentos libres tiene una pulsión por la fotografía. Hay momentos que la película trabaja sobre una cierta experimentación cromática con el color que se observa en el momento del revelado de las fotos, es decir, ese color rojizo, donde el personaje empieza a perder su estado de conciencia ordinario y entra en una zona de ensueño. Son 2 o 3 momentos, y por otro, hay un momento que ella sale volando, y es un momento que cuando vuela se reconoce muy bien Toronto, ¿no? Es una película que a mí lo que más me gusta no es tanto su historia, me parece una película menor, en su momento fue muy elogiada, pero tiene un registro muy interesante desde el punto de vista del urbano de la ciudad de Toronto. Porque se puede entender Toronto por distintas facetas. Se la ve desde arriba, se la ve desde abajo. Por ejemplo, es muy interesante las fotos que saca el personaje siempre en contrapicado, es decir, de abajo hacia arriba. Pero luego el personaje vuela en un momento imaginario sobre la ciudad. En otro momento va a una zona lejana de la ciudad donde hay un gran parque, y luego el plano final de esa escena se ve el parque y a lo lejos la ciudad. Es decir, que hay una forma muy inteligente de pensar el relato en relación a no solamente al urbanismo, sino a la relación entre ciudad y sujeto, ciudad e identidad. O sea, que vuelvo a insistir, no es un tema fácil cómo se filman las ciudades en el cine de Canadá. Ahora, estamos hemos llegado con el tema, estamos hablando del cine de las primeras naciones, ¿no? Y nombramos, hay más películas para nombrar, pero me parece que con esto podemos hacer. Pero lo de Sana Ann es una película reciente, en donde vuelvo a insistir que la beta experimental está completamente trabajada también desde una forma de relato. Ahora, si uno observa esa película, es absolutamente interesante, porque lo que hace Vernet es invertir lo que suele suceder en el cine narrativo. Casi parece responder a este manifiesto del 67, firmado por Daphne, que pide por la discontinuidad. ¿Por qué digo esto? Porque el relato, cuando uno tiene en el cine momentos de experimentación, generalmente va el relato, hay una interrupción, un momento que puede ser un ensueño, o un momento poético, no sé. Acá está al revés. La película tiene más momentos de juegos, sí, no solamente ahí nombran lo de Jeff Barney, de Blood Quantum. Hay otras películas de Jeff Barney, tiene ya como 7 u 8. La más importante quizás es otra, que es la de The Ghost, ¿no? La de los... Ghost Town Anthology, ¿esa? No, es Ghost, es cadáveres, o no es la traducción cadáveres. Es una película del 90 y algo. Si tenés ahí la entrada de YouTube, fíjate, porque es algo que termina con Ghost. Es una película magnífica. Creo que 2000 o 2004. No sé. Pero bueno, ese es otro de los cineastas importantes, que recién nombró a alguien que escribió Jeff Barney. Pero lo que me interesa, hay una dimensión narrativa y a la vez es cine de las primeras naciones. Es una cineasta con origen aborigen, es una contradicción.
india o de las primeras naciones, o metis, como quieran ustedes decir. Y en ese sentido hay una importancia fundamental en la relación con el paisaje y la iconografía del paisaje de esa película. Pero lo que es llamativo, vuelvo a insistir, es esto, la estructura del relato es una estructura que está invertida. Los momentos experimentales, o los momentos de sensoriales, predominan por los instantes narrativos. La narración es simplemente, incluso pareciera ser una relectura de París, Texas, porque es alguien que se fue y vuelve, y está la relación de reconocimiento, en este caso de una madre criada por los hermanos, por el hermano y la mujer del hermano de la mamá. Y eso es un poco lo que va a la película. Ahora, me parece que es importante nombrarla en función de esto que estoy diciendo, de que estaba diciendo, ¿no? Porque ahí se conjugan un conjunto de tradiciones. Para mí una de las grandes, pero enormes películas del cine canadiense es una película de Donald Shedid, de 1970, ópera prima, que es Going Down the Road. No sé si la han visto. Sugiero que la vean como puedan, porque son las películas más extraordinarias, no de Canadá, de la década del 70, y es una de las grandes películas sobre es una de las grandes películas sobre la representación de la clase trabajadora del Canadá. No es tan fácil encontrar películas que presten atención. Hay, pero cuando uno mira así todo lo que hemos nombrado, podría seguir nombrando, nos vamos a dar cuenta que es bastante difícil hallar películas que sean directas al respecto. Generalmente va por una vía oblicua ese tipo de lectura. Acá no, acá es directamente dos jóvenes que dejan el norte y se van a Toronto y tratan de encontrar trabajo, de empezar a vivir, lo que les cuesta encontrar un espacio laboral en Toronto. Ahí se ve. Yo después, ahí pedí de mi honor de los nombres de las películas. La película que estoy hablando es Going Down the Road. Going Down the Road. Pero de todas maneras, Caro, te voy a poner todas las películas, o voy a hacer una lista de 20 películas para ver de todo lo que estamos hablando. Perfecto. Muchísimas gracias, así, Rodrigo. Para los que es la primera vez así. que vienen a las charlas inspiradas, es lo que generalmente hacemos después de la charla, tanto para literatura como para las charlas de cine, mandamos al otro día las referencias de las películas o libros. Igual yo te voy a pasar, y eso también voy a pasar, voy a poner algunos libros que recomiendo. Por ejemplo, hay un libro de un crítico que es buenísimo sobre la película Going Down the Road, un libro dedicado a esa película, no a la obra del director, porque la obra del director para mí después un poco se pierde. Pues esa película es una cosa única. Lo que sucede acá sigue, volviendo, Caro, a lo que decíamos hace un rato, vos decías del clima. Esa película gira en torno al clima. Están las 4 estaciones marcadas. Y arranca con el verano. De tal forma que cuando uno empieza, digo, ¿dónde está la película? ¿A dónde van los dos muchachos? ¿Se fueron a los Estados Unidos? ¿Están en Nueva York? No, están en Toronto. Y en el inicio, porque es verano, consiguen fácilmente trabajo. Porque es un momento de recolección, hay más demanda, es un lugar, es una embotelladora. Pero cuando cambia la estación, los despiden. Es interesantísimo todo lo que sucede, cómo va afectando el clima en la vida que llevan hasta llegar al invierno que les resulta ya invivible vivir de buscavidas. Entonces ahí se ve perfectamente, pero lo que es extraordinario en esa película es lo que sucede en torno a mostrar. Primero una época, una cultura, un momento de la historia, y es muy interesante constatar o al mismo tiempo comparar Shivers de Cronenberg con esta película.
tenían unos años de diferencia, pero recordemos que Givers es un super edificio donde toda la gente bien o gente con recursos se va a vivir, ¿no? Para poder, va a vivir tranquilo, alejado de la alienación, etc. Entonces es interesante ver cómo al mismo tiempo está sucediendo, digamos, hay una nueva noción de estilo de vida, con la relación con los edificios, con un edificio, con lo que sería hoy un barrio privado. Aquí es una isla, ligeramente alejada de la ciudad, y esto que estamos diciendo, la película de Sheriff, que es un conjunto, son dos hombres jóvenes que se van en búsqueda de un destino y el destino se les niega. Lo que se ve en materia de lo que implica la inserción al mercado laboral es del orden de lo extraordinario. Las condiciones de vida, nunca. Yo hacía la comparación con Giro, porque Giro empieza con los primeros momentos de Giro son buenísimos de Cronenberg, porque se ve perfectamente, hay algo como del orden documental, de cómo es la vida en las ciudades. De pronto cambia. Y acá también pasa esto. En ese sentido, hay un gran aprovechamiento del saber histórico del cine documental en la inserción en el relato. Bueno, el relato es un relato evidente, y a partir de ese relato uno va observando con esos dos personajes cómo es trabajar en una fábrica, cómo es quedarse sin trabajo, cómo es llegar a enamorarse, cómo es poder soñar un nuevo hogar, un edificio, cómo es quedarse sin eso porque uno compró en cuotas pero lo despidieron. O sea, hay toda una cantidad de pequeños, hasta un elemento que es extraordinario. En un momento hay un robo, algo sucede en el robo, hay una persona en riesgo, y a pesar de que huyen, el personaje llama, se detiene en una cabina telefónica para avisar a la policía de que puede haber quedado alguien muy herido en la salida del supermercado. Es decir, que hay hasta detalles de un amor por la clase trabajadora que rara vez se ve en el cine, con tanta lucidez, y que sugiero no perder. Además se ve eso que vos decías, Carlos, se ve cómo el clima va afectando la vida de esos hombres. Cuando esos hombres están solos, es una de las películas más extraordinarias para ver el vacío en la intimidad de una persona que solo puede vivir de su salario. O sea, alguien que no tiene recursos simbólicos para decir, para poder reinventar o resignificar su momento de no trabajo como un momento de posibilidad. No lo tiene. Solo tiene el reconocimiento del vacío y el suspiro y el solamente mirar hacia el horizonte sin ningún tipo de horizonte que pueda él conquistar. Eso es realmente una vida conmovedora, y creo que, bueno, se ha dicho bastante sobre esto. Así que yo me doy cuenta que el tiempo ha pasado volando. Son no sé cuánto tengo, pero me gustaría decir dos cositas más, en todo caso. Unos 10 minutos, 15 tenés. Bueno, no tengo nada, pero no importa. Ya te pones muy nervioso. No, estoy bien. En otra oportunidad hacemos la parte 2. No, hay que seguir con lo latinoamericano, que me parece más importante, con todo respeto. Pero no, me gustaría decir algo cerrar con Cronenberg y decir algo de Nicotero. Justamente cuando yo no me salía la película, el nombre de la película de Jeff Barnaby, Vanessa nombró una película clave, que es Ghost Anthology. Ahora me dio el título de nuevo. Ghost Town Anthology. Esa, pero tiene el título en francés que es distinto, Sí, que es un título realmente que es muy diferente. Si vos sabés francés, decilo vos, porque a mí me da vergüenza. No sé francés, pero voy a intentar. Repertoire de Ville Dispar.
Bueno, esa es una película también bastante experimental. Y qué genial, porque ahí vemos, o sea, película de fantasmas o de zombies, según como se los quiera pensar. Eh, Transcurre en un pueblo sin nombre, que es un pueblo de ficción, en el norte de Canadá, y es un pueblo que habla en francés. En ese lugar, en ese espacio, que no son más de 300, hay un accidente, y el accidente determina, entre otras cosas, la gran tristeza colectiva. Es una película es una gran película para entender, más allá de que se puede ver como una película de zombies, de terror o lo que fuera, es una gran película sobre los efectos de la pérdida, es decir, sobre el trabajo del duelo. Y acá es el duelo de una mamá con su hermano, pero también el duelo de un pueblo, como es un pueblo pequeño, tienen que trabajar en conjunto sobre esto. Ahora, al mismo tiempo, a medida que el relato avanza, empiezan a suscitarse presencias misteriosas que parecieran no ser de nuestro mundo. Es decir, coexisten los muertos y los vivos. Y la película va avanzando sobre esto. Y esos otros que empiezan a aparecer son vistos como una amenaza a la unidad de ese pueblo. La película, esto dicho, de hecho después les puedo pasar la entrevista que yo le hice en su momento a Denis. Denis establecía una relación con una cierta paranoia de los quebequenses respecto de la pérdida de su identidad. Lingüística, porque vienen, de hecho, en el momento que está hecho la película todavía estaba la, la vergonzosa presencia de Donald Trump en los Estados Unidos, y había muchos estadounidenses que iban a Quebec, en un lugar donde hubo un flujo de americanos, de estadounidenses que iban a Quebec. Entonces él empezó a pensar sobre esa situación migratoria, esos movimientos, y de cierta paranoia y de cierta sensación de se amenaza nuestro estado de bienestar, y pensó la película como un juego en el que tomaba justamente una tradición que él reconoce como muy propia del cine canadiense, que es la tradición relacionada con el terror, y a través de eso pensar un problema político del presente. Al mismo tiempo que está la dimensión experimental, porque no es estrictamente es una película que se puede seguir en narrativa, pero él trabaja con una suerte de lo que él llama huecos narrativos, es decir, va rompiendo lo que un relato podría llegar a avanzar, lo destituye, lo deja, lo abandona, y sobre eso juxtapone otra dimensión del relato, y cuando parece que eso va a empezar a ser el eje del relato, lo deja y toma otro. Se mantienen, coexisten en la película, pero nunca trabaja sobre otra vez, la idea de discontinuidad en el propio relato aparece. Entonces también ahí tenemos, por un lado, el género de terror, algo del cine experimental, y un problema que para Canadá nunca deja de ser un problema, que es su estado presunto de bienestar. Creo que es un poco más que presunto, algo de verdad tiene, pero la amenaza de la otredad. En este caso, la otredad tiene muchos rostros, evidentemente, y acá tenía uno en el imaginario de Coté. Coté para mí es un cineasta fascinante, es un cineasta que presta atención a todos los fenómenos marginales, no en un sentido fuerte del término, en todo caso fenómenos que no están en el centro de la discusión, ¿no? Si uno piensa en todas sus películas, Las periferias. sí, fenómenos periféricos, pero que justamente muchas veces a través de los periféricos se define el centro. Entonces, puede filmar fisioculturistas, puede filmar un hombre que vive entre chatarras, puede filmar dos mujeres que salen, una mujer que sale de la cárcel. Siempre va por el costado, y en el costado da con algún elemento central de la cultura del Canadá. Yo creo que eso es algo muy interesante de su cine. Por ejemplo, la última película que
está en francés, el título en español es Aquel verano, creo que sería la traducción al español, la película es del año pasado. Quizás no es la mejor, pero también, ¿no? Toma tres chicas jóvenes que van a un centro canadiense de rehabilitación, no se sabe bien de qué, pero una rehabilitación extraña, porque es una rehabilitación puritana del exceso, el exceso del deseo sexual. Hay un trabajo sobre la compulsión sexual que tienen los personajes, pero no es una forma de trabajo sobre la compulsión sexual desde el punto de vista de las buenas costumbres, de que hay que casarse. No, es si ellas pueden vivir con menos angustia, si se quiere, sobre eso. Es rarísima la película y al mismo tiempo me parece que entiende algo de una generación donde evidentemente, quizás muchos no nos damos cuenta, la compulsión a formas constantes de experimentación sexual que están vinculadas con una generación en particular y que es lo que le interesa a él. Siempre busca algo muy extraño. Para mí igual la mejor película de él es una película notable que se llama Bestiarie. Igual me encanta que tienes eso, la mejor película. Sí, para mí es mi película favorita, porque nunca en mi vida vi cómo una película genera los debates más delirantes que se puedan pensar. Es una película sobre un zoológico. Él simplemente filma el zoológico. Y lo filma de una manera, uno sabe muy bien, y cuando todas las veces que participé de debates con esa película, lo que las distintas audiencias terminan interpretando es insólito, desde lecturas como si la película fuera una analogía de campos de concentración, hasta la maldad de los hombres y las mujeres o de nuestra especie. O sea, es verdaderamente fascinante y ahí se ve la inteligencia de un cineasta. En ese sentido, es un cineasta que está bastante cerca, me parece a mí, de Cronenberg, ¿no? Son cineastas que tienen y esto es algo del cine del Canadá, ¿no? Hay algunos cineastas con una gran sensibilidad filosófica en un sentido amplio. El otro sería Claude Jutras, que había yo nombrado. En él también, la primera película de él es una maravilla, que la habíamos nombrado hace un rato, Take It All, sería el título en español, no sé, en francés lo podemos buscar. Me acuerdo que es del 71. Esa es una película increíble, porque hay otra vez, está la dimensión. Es una situación difícil. Jutras tuvo, después de muere, se suicida en el 86. Esa película anticipa su suicidio, porque se muere ahogado en un río, y en esa película, él que se interpreta a sí mismo, se tira en un río y muere, lo cual es una cosa muy loca. Tuvo una vida bastante rara. Después, ya de muerto, hubo una denuncia sobre abuso sexual, se lo acusó de pederasta. No sé bien, yo no seguí todas las noticias, pero su cine no deja de ser notable. Y mi tío Antoine es una película que hay que ver, es una magnífica, y esta que estoy diciendo también. Ahora, si uno ve este film del 71, es él mismo interpretándose a sí mismo, en donde se enamora de una mujer negra que dice que es de Haití, pero que en realidad fue una famosa, no me acuerdo el nombre de ella, pero fue una famosa modelo canadiense. En la película hace también un poco de sí misma, pero no del todo. La película es una ficción. Y en esa película también está, hay una gran experimentación formal. Otra vez hay grandes elipsis, es decir, que la discontinuidad domina la evolución narrativa del relato. Y lo otro que es magnífico en la película es justamente la forma que va introduciendo la vida en Quebec, ¿no? Es uno de los grandes cineastas de ese habla en francés.
Ahí veo en su temprano libro, no sé, se me fue lo que decía. Me quedó hablar algo que me había pedido Vanessa, que justo leí Margaret Atwood, y cómo empieza con la cita de las historias que nos contamos, la película de Sarah Polley. Me quedó también Alto de Goyan, que creo que es la película más importante de Goyan en situación de pensar Canadá es exótica, no tanto las que hizo después, la más conocida, más famosa, o más feliz quizás, The Sweeter After, o para mí la mejor película de él, que está más vinculada con Armenia que Challenger. En esa película en particular, exótica, se ve algo también de muchas de las cosas que estamos hablando, y ahí estaba Sarah Polley cuando era una niña, ¿no? En un papel muy, pero muy difícil en esa película. Hay una dimensión bastante perversa en esa película, dicho sea de paso, y no por la sexualidad, sino por la relación entre menores y adultos. No obstante, la película de Sarah Polley empieza con una cita de Atwood, y es una situación rara, ¿no? Porque va contando la historia de descubrir cómo descubrió que su papá no era su papá, que su papá era un productor de cine que había estado alguna vez con su mamá, la mamá, una mujer también libidinosa, llena de vida, actriz, que, bueno, su padre, también actor, bueno, y la película cuenta esto, lo cual allí hay un trabajo documental que es rara la película, porque si uno observa, la forma en la que trabaja sobre la entrevista es bastante convencional. La forma en la que usa los archivos es bastante poco convencional, ¿no? Entonces vuelve a estar esa zona de tensión entre lo convencional y lo no convencional. Dije esto rápido porque Vanessa me había pedido que hable. Yo creo que es lo mejor que hizo, porque podríamos hablar de otra. Y después la ficción, otra, el texto, el título. Sí, 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 esa película a mí me gusta, pero tiene poco de canadiense. Entonces la dejé de lado por esa razón. Bueno, no quiero seguir porque me habías dicho que no tenía, me pasé los 10 minutos, pero no sé si hay alguna pregunta o lo que fuera. No terminé hablando prácticamente nada de Cronenberg, excepto en el principio, pero son las cosas que suceden. De todas maneras, lo importante, yo creo que hay algunas cosas que quedan en este universo para pensar, o algunos elementos para pensar el cine de Canadá, su historia y su presente. Algunos elementos creo que sí fueron, al menos, enunciados. En alguna ocasión fueron desarrollados con mayor o menor felicidad en su naturaleza exhaustiva, pero bueno, es algo. no, pero hermoso, tiraste un montón de puntas y nos deja, me parece que a todos pensando y con ganas de ver. Sobre todo tener un mapa, un poquito un mapa de lo que llamamos el cine canadiense o que nos queremos aproximar. Y este mapa de algún modo también, pese a estar acá, resulta muy extraño a veces no tener estas pequeñas pistas para poder aspirar a estas nuevas miradas sobre el cine canadiense que nos toca. La verdad que siempre es un placer, Roger, por supuesto. Unos minutitos, si alguien quiere hacer alguna intervención, algún comentario, pueden desmutearse, la censura se acaba de terminar en este momento, entonces directamente pueden levantar la mano o desmutearse y hacer preguntas o comentarios para Roger sin problema. Sí, Héctor. ¿Qué tal? No, había anotado ahí, Roger, una película que me gustó mucho es Léolo, de Jean-Claude Lauzon. Yo iba a hablar sí. Perdón, entonces me No, muté. No, eso, no te desmutes, no te desmutes. porque incorpora, digamos, el tema de la migración, de la inmigración, o sea, el pibe es un migrante italiano, creo que esto, y la marginalidad, porque todo transcurre en un, digamos, un barrio lumpen, o sea, a raíz de lo que hablaste vos del tema de... Voy a apagar la cámara porque anda mal, sí. No, y realmente es una película que me sorprendió por la estructura poética que tiene, realmente, viste, y la incorporación, ya te digo, de un tema que, bueno, me
me parece, digamos, que en estos países que son de aluvión es tan importante, ¿no? Que nos cruza a todos. Sí, Por sí, supuesto. yo lo había anunciado, pero en un momento empecé a ver, tampoco hablé de Don McKellar, o sea, hay una cantidad de cosas que no hablé de Dennis Arcand. Viste que Hay al una final cantidad. se viene Cine Canadiense 2. Vos no querés, No, pero es así. pero el caso de Leolo también tiene una cosa muy experimental, que hasta lo que yo recuerdo, y hace muchísimo tiempo, y hay otra película de él que, que también es importante. Pero sí, digamos, de todas maneras, por cada cineasta que nombramos, sí, también falta la animación, falta todo. Sí, ya sé que falta la animación. Y falta el cine experimental. O sea, yo lo hablé tangencialmente, pero también hay una tradición, ¿no? Y bastante importante. Pero bueno, vamos. Esto lamentablemente nos está forzando Roger a hacer el ciclo Una Cine segunda. Canadiense. No, bueno, sería para mí lo más interesante sería el cine experimental, pero para mostrar el cine experimental, lo interesante sería poner, si pudiéramos proyectar fragmentos, porque eso le da a la película, le da a una charla más materia, porque además describir planos experimentales es más difícil que describir relatos o narraciones. Lo mismo pasaría con la animación. Pero de todas maneras es así. Pero creo que lo que se torna difícil, cualquier cinematografía sería dificilísimo decir, bueno, todo esto es esto el cine canadiense, esto es el cine de la India, esto es el cine de Argentina incluso. Creo que en Argentina es más fácil en un lugar, más allá de su gran diversidad. Pero cuando uno piensa en todos los distintos autores que hemos hablado, y podríamos haber hecho una historia del cine de terror de Canadá, ¿no? Entonces sería otro panorama. Lo difícil es encontrar cuál es el punto en común de todo esto, si es que lo tienen. Y esto me parece que ha sido un poco mi intento, porque como era cine canadiense, o era tratar de explorar el país de David, ¿no? Bueno, en el país de David pasan muchas cosas, como en las películas de David. Y las películas de Cronenberg también son difíciles de, en su conjunto, encontrar un punto en común. Yo creo que los hay, porque en Cronenberg hay una visión muy particular, ¿no? Pero cuando uno piensa, no sé, mi película favorita de Cronenberg es Spider. Spider transcurre en Inglaterra, ¿no? Entonces nos deja. Pero Spider también están las obsesiones de Cronenberg, que probablemente serían muy distintas de las obsesiones que tendría un cineasta estrictamente inglés. No podría ser Spider. Entonces, ¿cuál sería la condición de posibilidad que Cronenberg filme lo que filma? ¿Por qué Cronenberg filmó Un método peligroso? O sea, todo ese tipo de cosas son las que me llevan a pensar cómo se filman estas cosas, cómo se relaciona el cine con un espacio, con una nación, con una época. Y se torna... hay una zona opaca, hay una opacidad para pensar la cinematografía en un país. Lo que yo traté de hacer es tratar de justamente constituir una cartografía imprecisa, no exhaustiva, pero sí de zonas de irradiación. Está la irradiación del cine experimental, está la irradiación del cine documental, está la aparición del cine de terror, el cine de las primeras naciones, el cine de los autores. Recién añadió lo de la animación, que es cierto que es importante, yo lo tenía en mente en función del cine experimental, lo absorbí en esa zona.
Y bueno, esto es un poco lo que yo traté de hacer. Para bien y para mal. No sé si hay otra pregunta o lo que fue. Para muy bien, eso que no te quepa duda. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra cosa? A ver si veo un momento por ahí. Bueno, entonces sí, nos queda agradecerte una vez más, Roger, por tu generosidad, por tu buena onda de siempre con Inspiradas, que no para, que no para. Sí, también decirles que tenemos Roger para rato, parece, así que estamos preparando los próximos encuentros, que sí vamos a seguir con nuestros encuentros con directores y directoras latinoamericanos, así que viene Inspiradas recargado, por suerte, y recordarles que el lunes 27 de febrero, en el marco del ciclo de narrativa contemporánea uruguaya, vamos a estar conversando con la escritora Carolina Bello, que amablemente nos dijo que sí a Inspiradas para charlar con ella y disfrutar de un encuentro literario que nos tiene muy ilusionados a todos. Les recuerdo, este encuentro queda grabado, lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube, Inspiradas Cultural, síganos en redes, y mañana va a ir el mail con el listado de las referencias de las cuales hemos hablado el día de hoy. Vanessa, mil gracias por acompañarnos, gracias por hacer posible este encuentro precioso con Roger, muchísimas, muchísimas gracias a todos y a cada uno de los que nos acompañan una y otra vez en estos encuentros. Cada vez somos más y la verdad que es una alegría enorme, enorme para nosotros que esto sea posible. Si nos siguen acompañando, este año vamos a tener un montón de novedades y nada, les deseamos que estén calentitos, como se dice acá, stay warm, porque el invierno todavía es largo, aunque a Roger no le importe el tema del clima, yo les digo que se abriguen, así no nos resfriamos. La última cosa, les prometemos que contestamos todos los emails. Ahí está, Bucarest, 7 grados, menos 7 grados. Igual no queremos competir, Roger, pero la semana pasada nos clavamos una temperatura de sensación térmica de menos 32. Fue mucho para nosotros. O sea, Eso es bravo. fue una exageración. Pero sin viento, así que no estuvo tan mal. Les prometemos que contestamos todos los emails después de las charlas. Les agradecemos a todos y a cada uno de los emails que nos mandan, con las sugerencias, con las felicitaciones, con los saludos. Gracias de todo corazón. A veces nos toma un poquitito más de tiempo responderlos, pero prometemos que los respondemos todos. Gracias a todos y a cada uno por estar con nosotros. Roger, para vos. Muchas gracias.